Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola iglesia, buenos días. Una vez más, una cita con Jesús. Cita porque con anterioridad ya habíamos dispuesto de este tiempo para escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque citamos es la cita bíblica de qué dice Jesús para nuestras vidas. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta mañana a entender su palabra, pero por sobre todas las cosas la tengamos presente para glorificarlo a Él, para amarlo a Él a través de las Escrituras, aplicando su palabra a nuestra vida. Señor, te pedimos en esta mañana que a través de este texto bíblico, a través de esta cita, mi Señor, tú continúes edificando nuestras vidas, revélate a nuestras vidas, regálanos hoy la enseñanza para aplicarla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y leo para ustedes Mateo 9, del versículo 1 al 8. Y dice la palabra de Dios: subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Entonces empecemos. Mire, acabamos de estudiar Mateo capítulo 8 y vemos la autoridad de Jesús para sanar, la autoridad de nuestro Señor Jesús sobre la enfermedad, la autoridad del Señor Jesús sobre la naturaleza, sobre la tormenta, la autoridad del Señor Jesús sobre las fuerzas del mal, sobre los demonios. Y ahora vemos la autoridad del Señor Jesús para perdonar pecados. Y vemos cómo el Señor le da mayor importancia, el Señor Jesús, y le dice a este hombre en el versículo 2, ánimo, hijo, al final del versículo 2, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Porque la primera necesidad que el Señor nos enseña a través de su palabra hoy es esa necesidad de que seamos perdonados. ¿Por qué? Por nuestra condición de pecadores. Por la única forma de nosotros relacionarnos con un Dios santo es a través del perdón. Y es reconocer nosotros nuestra condición de pecadores y de pedirle perdón a Dios. Y luego, como paso seguido, viene una relación con Él, porque no podemos mantener una relación con Jesús practicando un pecado. Y es por eso que es necesario que hoy le reconozcamos a Jesús nuestra condición de pecadores. Aún como cristianos fallamos. La palabra de Dios nos dice que si nosotros confesamos a Él nuestros pecados, Él que es fiel y justo, Él nos lo perdonará. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Cómo lo buscamos? Acercándonos a Él después de que Él nos ha regalado su perdón, nos ha perdonado y nos ha adoptado como sus hijos.
Pero nos muestra acá este texto bíblico el poder de Jesús para perdonarlos. Entonces el Señor Jesús ya ha perdonado nuestros pecados, pero yo hago una pregunta. ¿Ya le pedimos perdón a Dios de verdad, de corazón? ¿Ha habido un genuino y sincero arrepentimiento? Tenemos que pedirle perdón a Dios, porque quizás en unas áreas de nuestra vida, si le entregamos esas áreas a Dios y ya el Señor se ha ido fortaleciendo, pero habrán muy seguramente otras áreas en nuestra vida que deben ser revisadas a través de la palabra de Dios y que nosotros debemos ser conscientes y considerar la palabra de Dios para ajustarnos conforme a su palabra en esa área que quizás ustedes y yo aún no le hemos entregado. Por eso hoy es un buen día para que le pidamos perdón a Dios por eso. Pero ¿qué más nos enseña esto? El Señor muestra que no siempre la condición de una enfermedad de una persona sea por producto de un pecado, porque yo les pido que vayamos a Juan capítulo 9, versículo 2 y 3. Juan capítulo 9, versículo 2 y 3, para que podamos entender de qué habla el Señor. Dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Va a leer Juan 9, el versículo 2 y 3, y dice, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces, claramente el Señor nos dice que no necesariamente una enfermedad es por consecuencia de un pecado. Recuerden también cuando los amigos de Job le dijeron a Job en el capítulo 4 de que reconociera de que estaba en esa condición por causa del pecado. Y ahí también nos muestra el Señor que no era por causa del pecado. Son situaciones que se presentan en nuestra vida y el Señor muchas veces las permite para poder que nosotros reconozcamos nuestra condición y en toda condición que estemos nos acerquemos a Él, porque Él quiere tratar en nuestros corazones. Y dice, algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos, este hombre blasfema. Y como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Y los reta, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué sucedió? El hombre se levantó y se fue a su casa. Miren, Dios tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Dios tiene el poder para sanar cualquier situación en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Lo único que tenemos que hacer es confesarle a Él. La sanidad era esa fiel evidencia del poder de Jesús para perdonar pecados. Pero el Señor quiere que hoy le entreguemos todas las áreas de nuestra vida y no nos quedemos ahí tullidos como estaba ese paralítico, sino que podamos estar en libertad y estamos en libertad para decirle no a todo aquello que te esté rondando en tu mente y en tu corazón y todo aquel mal pensamiento que se haya anidado en nuestras mentes, lo llevemos cautivo a los pies de Cristo, es decir, se lo confesemos al Señor, sacudamos la cabeza y no dejemos anidar ningún mal pensamiento que nos lleve a alejarnos de la presencia de Jesús. Hoy es un buen día para que en nuestra mente, en nuestro corazón, esté la palabra de Dios y eso nos lleve a tomar unas decisiones y unas reacciones y unas acciones que evidencien que es Jesús el que está sanando nuestro ser interior y que en nuestra casa lo disfruten quienes viven con nosotros. Esa bendición de tener a Cristo en nuestros corazones. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te doy gracias porque hoy me enseñas que lo primero que tú quieres
es sanar mi corazón, cambiar la condición de mi forma de pensar, de mi forma de sentir, de mi forma de hablar, de mi forma de reaccionar, y que esas acciones allí externamente se vea que eres tú quien estás haciendo esa obra de sanidad en nuestro ser interior. Gracias, Señor, por tu palabra, y ayúdame a vivir libre para decirle no a toda manifestación de pecado en mi vida y decirte a ti, Señor, gracias, porque solo en ti, en Cristo, soy más que vencedor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que hoy, a través de esta bendición que recibimos de la palabra del Señor, vivamos libres para decirle no al pecado y sí a Cristo. Bendiciones. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.